Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente a mí me fascina, el mundo de las series turcas, el glamour, el amor y bueno, el éxito rotundo. Y hoy específicamente vamos a hablar de una pareja que revolucionó la televisión, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de este vídeo, como ya saben, es Kerem Bürsin y Hande Erçel, como Hande lo llevó a la cima de su éxito. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que Kerem no fuera exitoso antes, ni mucho menos. Kerem es un actor talentosísimo, con una trayectoria impresionante. Lo que vamos a analizar hoy es cómo la sinergia, la química y por supuesto, la inmensa popularidad de Hande Erçel, influyeron en el despegue definitivo de la carrera de Kerem, y cómo juntos, ambos actores alcanzaron un nivel de fama global que pocos logran. Pero antes de meternos de lleno en el tema, ¿ya te suscribiste al canal? Asegúrate de hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así estarás al tanto de todo el chisme, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Me encanta compartir con ustedes todo esto, y sé que ustedes disfrutan de estos temas tanto como yo. Suscríbete ahora, no te arrepentirás. Bueno, comencemos. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que en un principio no parecía destinada a ser un éxito arrollador. Pero amigos, la química entre ellos era palpable, explosiva, una chispa que trascendía la pantalla y que el público detectó inmediatamente. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ya era bastante popular antes de Love is in the Air. Había participado en varias series y era conocida por su belleza y carisma. Sin embargo, la serie en la que hizo pareja con Kerem Bürsin fue la que realmente la catapultó al estrellato mundial. Kerem, por su parte, ya tenía una sólida carrera. Había trabajado en producciones importantes, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Era un actor con experiencia, con un currículum respetable. Pero la fama que le trajo Love is in the Air fue diferente. Fue una fama que lo llevó a un nivel de reconocimiento sin precedentes. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Qué hizo que Love is in the Air fuera un éxito tan rotundo y sobre todo, cómo Hande influyó en el éxito de Kerem? Bueno, primero hablemos de la química. La química entre Kerem y Hande, como ya les dije, era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era una conexión que trascendía el guión y que hacía que el público se enamorara de sus personajes, Eda y Serkan. La gente los veía como una pareja real, creíble, con la que se sentían identificados. Pero la química no es suficiente. Se necesita un buen guión, una buena dirección, una buena producción. Y Love is in the Air tenía todo eso. La historia era sencilla, pero efectiva, dos personas que se odian al principio, pero que terminan enamorándose. Era una trama clásica de comedia romántica, pero con un toque turco, con la belleza de los paisajes, con la música pegadiza, con la cultura turca. Y ahí es donde entra Hande. Hande, con su interpretación, le dio vida a Eda. Eda era una chica soñadora, optimista, con ganas de vivir, pero también con problemas. Hande logró transmitir todas esas emociones, todas esas facetas del personaje. Y ojo, no quiero restarle mérito a Kerem, porque él también hizo un trabajo excepcional interpretando a Serkan, un hombre frío, calculador, pero con un corazón de oro. Pero si lo pensamos bien, Hande tenía un papel crucial en la dinámica de la serie. Eda, con su alegría, con su espontaneidad, era la que rompía la coraza de Serkan, la que lo obligaba a salir de su zona de confort. Y esa transformación, esa evolución del personaje, era lo que hacía que la historia fuera tan atractiva. Además, Hande tenía una base de fans muy sólida. Ya era una celebridad en Turquía y en varios países de Latinoamérica y Europa. Su nombre era conocido, su rostro era reconocido. Y cuando Love is in the Air se estrenó, sus fans la siguieron. Vieron la serie, comentaron en las redes sociales, la recomendaron a sus amigos. Y eso generó un efecto dominó. El fenómeno Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo. La serie fue doblada a varios idiomas, se transmitió en diferentes plataformas y llegó a millones de hogares. Y con ello, la fama de Kerem y Hande se disparó. Las redes sociales fueron clave.
Las redes sociales fueron el gran megáfono de este éxito. Los fans crearon grupos, compartieron fotos, vídeos, memes, comentarios. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro, de debate, de celebración de Love is in the air. Y eso generó una conexión muy fuerte entre los actores y el público. Ande siendo una figura ya consolidada, tenía un gran alcance en las redes sociales. Sus publicaciones, sus entrevistas, sus apariciones públicas eran seguidas por millones de personas. Y eso indudablemente ayudó a impulsar la popularidad de la serie y de Kerem. Pero, ¿cómo se traduce esto en el éxito de Kerem? Bueno, la fama de Ande trajo consigo una exposición mediática mayor para la serie en general, y para todos sus actores. Kerem, al ser el coprotagonista, se benefició directamente de eso. Empezó a ser invitado a entrevistas, a programas de televisión, a eventos. Su nombre empezó a aparecer en más medios de comunicación. Y por supuesto su interpretación fue clave. Kerem demostró ser un actor versátil, con talento, con carisma. Su trabajo fue reconocido por la crítica y por el público. Y eso lo llevó a conseguir más proyectos, a ser considerado para papeles más importantes. La fama de Love is in the air también le abrió las puertas a Kerem en el mundo de la publicidad. Empezó a protagonizar campañas publicitarias, a ser imagen de marcas importantes. Y eso obviamente le generó ingresos y le dio más visibilidad. La relación de Ande y Kerem, que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real, también contribuyó a su éxito. Los fans adoraban verlos juntos, ver cómo se apoyaban, cómo se querían. Su relación era una fuente de inspiración y de alegría para muchos. Y eso sin duda contribuyó a mantener el interés en la serie y en sus carreras. Pero ojo, que no pensemos que todo fue color de rosa. El mundo del espectáculo es muy exigente y la fama, a veces, puede ser abrumadora. Hubo momentos difíciles, hubo críticas, hubo presiones. Pero Kerem y Ande supieron manejarlo. Supieron mantener la calma, supieron concentrarse en su trabajo, supieron mantener su relación. Después de Love is in the air, ambos continuaron cosechando éxitos. Ande protagonizó otras series y Kerem también. Ambos demostraron que su talento no era producto de la casualidad, sino de la dedicación y del esfuerzo. Kerem, por ejemplo, participó en la serie Yuna con Maidor. Luego protagonizó la serie Senkal Kapm junto a Ande Erzel. Y demostró que su éxito no era solo producto de la suerte. Y ahora, Kerem Bürsin es uno de los actores más importantes de Turquía. Es reconocido por su talento, por su profesionalismo, por su carisma. Y todo esto en parte gracias a la inmensa popularidad y al empuje que le dio Ande Erzel. Por eso cuando hablamos del éxito de Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar la influencia de Ande Erzel. Ande fue, en cierto modo, el trampolín que lo catapultó a la cima. Su fama, su química, su talento, su conexión con el público, fueron factores determinantes para el éxito de Love is in the air y por ende para el éxito de Kerem. Pero ojo, Ande también se benefició de esta colaboración. Ambos se impulsaron mutuamente, ambos se potenciaron. Fue una colaboración exitosa, una sociedad creativa que les trajo grandes satisfacciones. Es un ejemplo de cómo en el mundo del espectáculo, la sinergia, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo pueden generar grandes resultados. Así que, en resumen, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que Love is in the air fue un éxito gracias a la química entre Kerem y Ande, a la calidad del guión, a la dirección, a la producción. Aprendimos que Ande, con su fama y su carisma, influyó en el éxito de Kerem, lo impulsó, lo catapultó a la fama. Aprendimos que la conexión que tenían con el público, el apoyo de sus fans, fue fundamental. Aprendimos que ambos son actores talentosos, con una gran trayectoria. Y sobre todo aprendimos que el éxito a veces es una cuestión de suerte, pero también de trabajo duro, de dedicación, de talento, y de, ¿por qué no?, de encontrar a la persona adecuada para compartir el camino. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande? Me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus anécdotas, sus impresiones. Siempre es un placer leerlos. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas.
Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque se vienen más análisis, más chismes, más noticias del mundo de las series turcas. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.